Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Y hoy vamos a estar estudiando el Salmo número 15. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Abacadosh. Te damos gracias, Padre, porque has puesto en nuestros corazones el deseo de escudriñar tu palabra, de conocer tu palabra y sobre todo de aplicar tu palabra a nuestras vidas, Padre. Te pedimos, mi Dios, que seas tú hoy abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sea tu Ruach llevándonos a toda verdad e instruyéndonos, Padre, para que podamos usar estas poderosas herramientas que nos dejaste en los salmos, para que podamos vencernos a nosotros mismos, vencer el Yetzer Hará y salir victoriosos y poder habitar en tu santo monte, como dice este salmo. Así que te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hoy estaremos estudiando el Salmo 15, que es un salmo muy profético. En este salmo se nos da la descripción de aquellos que van a estar en la presencia del Eterno. Y aunque es un salmo sumamente corto, concluye con la sección de los salmos que comenzó con el salmo número 9. Recuerdan que yo les dije en el salmo 9 que después de haber subido la montaña en el Salmo 8, empezábamos como a bajar por la ladera, ¿verdad? Entre el Salmo 9 y el 15. Si nosotros repasamos estos salmos desde el 9 hasta el 15, podremos comprobar que en ellos hay un indudable desarrollo. El Salmo 9 y el 10 nos describían al hombre inspirado e impulsado por Satanás, que se caracteriza por el orgullo, por la jactancia y por la autosuficiencia. El Salmo 11 trataba el tema de las pruebas por las que tendremos que pasar los justos. En el Salmo 12 vimos a las personas fieles al Eterno en medio de la impiedad y la maldad que van a predominar en la gran tribulación. El Salmo 13 nos reflejaba los aprietos por los que pasará el pueblo de Dios en esa gran tribulación. En el Salmo 14 se nos muestra la depravación del ser humano en los últimos tiempos, que va a ser evidente en su actitud de negar la existencia de Dios. Estos tendrán una conducta de impureza moral y espiritual y una actitud de rebelión. ¿Será que ya hemos entrado en estos tiempos donde la inmoralidad y la rebelión se han levantado de una manera tremenda? Ahora, en este salmo, el Salmo 15, se nos va a hablar de aquellos que entrarán al reino. Aquí nos va a describir a los que van a estar en la presencia del Eterno. Así que vamos a ver qué es lo que el Eterno pide de nosotros para que podamos habitar en ese lugar santo. Y este salmo comienza así. El ciudadano de Sión, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, el que no toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Así que vemos que aquí David nos está dando 11 principios cardinales que él enfatiza y enseña. Y estos son ejemplos que van mucho más allá de la letra de la ley y del servicio a Dios. Tengamos en cuenta que estos 11 principios tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo, porque realmente es allí donde se nos mide cuánto amor tenemos por Dios. Primera de Juan 4:20 nos dice:
Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. ¿Verdad? Porque de verdad que esa es la mejor manera de medir nuestro amor por Dios. Tú le puedes preguntar a cualquier persona si ama a Dios y todo el mundo te va a decir, pero claro, yo lo amo con todo mi corazón, pero odia a su familia, odia a su esposo, odia a sus hermanos, tiene contiendas, peleas, tienen raíces de amargura porque no han perdonado, ¿verdad? Entonces, si nosotros no amamos a aquellos a quienes vemos, ¿cómo podremos amar a aquel a quien no vemos? Entonces, Él nos dice aquí en el versículo 1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Miren que Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, porque realmente para que nosotros podamos habitar en ese tabernáculo, tenemos que escoger el camino que es angosto, el camino que más nos va a costar, el camino donde tendremos que trabajar para empezar a elevarnos, a ir subiendo esos niveles espirituales, pero esto va a requerir de que tengamos conciencia y de que hagamos el trabajo espiritual que cada uno tiene que hacer. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Tenemos nosotros que enfrentar esos gigantes, esos dolores y todas aquellas cosas que a veces son un poco incómodas para que podamos realmente avanzar espiritualmente. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Esa palabra habitar es la palabra hebrea gur, que quiere decir volverse a un lado, ¿verdad? Quiere decir también para congregar, morar, quedar, reunir, temer. O sea, cuando tú vas por un camino y tú haces un stop, tú haces un pare y tú dices, no, por aquí no es. Estos sentimientos que estoy sintiendo, esto no viene de Dios. Tú haces un pare y tú piensas y te autoanalizas, haces una introspección y te das cuenta de que vas por el camino equivocado. Entonces tú das una vuelta y es allí donde se hace la teshuvá, donde se hace el retorno, lo que nosotros conocemos como arrepentimiento, y es caer en cuenta de esas cosas que estamos haciendo mal y corregirlas, ¿verdad? Entonces nos dice en el santo monte. El santo monte se refiere al monte Moriah. Y esa palabra Moriah en hebreo quiere decir el lugar de la enseñanza, donde el Eterno nos lleva para instruirnos. Así que vemos aquí que esa pregunta que está haciendo David es: ¿quién puede ser ejemplo? ¿Quién puede instruir a esta generación? ¿Quién puede representar tu nombre y tu instrucción a las naciones? Y él mismo se contesta esa pregunta. En el versículo 2 él dice: el que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón. Así que esa palabra integridad en el hebreo es la palabra tamim, que quiere decir entero, quiere decir el que habla verdad, el que no tiene defecto, el que es perfecto y recto y sin tacha. O sea que ser íntegro es ser una persona de una sola pieza, ser transparente. Es esa persona que vive lo que predica. No es una persona que dice una cosa y hace otra. Es una persona que es congruente en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Así que la integridad significa ser la misma persona en todas
partes. Eres el mismo en tu casa, eres el mismo en la congregación, te comportas de la misma manera en el trabajo o cuando estás con personas que no son creyentes, que a lo mejor son groseras, que hablan cosas vanas. Tú también caes en eso y te comportas como ellos. Entonces, si es así, no eres una persona íntegra y tenemos que autoanalizarnos porque esto es lo que hace la palabra del Eterno, escudriñar hasta lo más profundo de nuestro corazón y mostrarnos nuestros errores porque el Padre quiere que nosotros corrijamos, que nosotros nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Entonces dice aquí que el que anda en inocencia. ¿Quién es alguien que anda en inocencia? Es aquel que no tiene nada que esconder. Es la misma persona cuando lo ven y cuando no lo ven. ¿Qué miras tú en el internet cuando estás solo en tu casa? ¿Qué hablas cuando nadie te está escuchando, verdad? ¿Cuáles son esos pensamientos que tú dejas anidar en tu mente? Tengamos en cuenta que la integridad tiene que ver con 3 aspectos de la personalidad, no nada más con nuestras acciones externas. La integridad tiene que ver con nuestros pensamientos. Una persona íntegra es aquella que cuida lo que piensa, porque recordemos que el hombre como piensa, así vive y todo viene de nuestro pensamiento. Es allí donde nacen los pecados, es allí donde nacen todas las cosas, porque nosotros antes de pecar, primero tenemos un pensamiento y luego lo llevamos al mundo de la acción. En Marcos 7, 20, 23 dice, hablando de Yeshua, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Así que es muy importante cuidar lo que pensamos. No tenemos control de los dardos que el enemigo bote a nuestros pensamientos, pero sí tenemos el control acerca si nosotros meditamos en esos pensamientos y permitimos que hagan nido en nuestra mente. Por eso el Padre nos manda a meditar en su palabra de día y de noche, ¿verdad? El segundo aspecto que tiene que ver con una persona íntegra es que es una persona que cuida sus palabras. Una persona íntegra cuida lo que habla. Lo que ella habla es congruente con lo que piensa. O sea, son personas que no dicen una cosa y luego van y hacen otra. En Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Y Proverbios 29:20 también nos dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. ¡Wow! Qué tremenda exhortación, ¿verdad? A veces somos muy ligeros para hablar porque nos dejamos llevar por la rabia, por las emociones. Somos reactivos en vez de ser proactivos. Y cada vez que nosotros reaccionemos a cuando el enemigo nos empuja un botón, entonces tomaremos malas decisiones, diremos cosas que después nos vamos a arrepentir y sobre todo cosas que van a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Y la tercera parte de una persona íntegra es que cuida sus acciones. Esta persona cuida lo que hace. Igualmente, nuestras acciones tienen que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que creemos. Nosotros tenemos que llegar a ser una unidad perfecta dentro de nosotros mismos. Que esos 5 niveles del alma de los que les he hablado en el estudio de las porciones de la Torá
puedan estar siendo una unidad, un ejad, así como el Eterno es un ejad. Santiago 1:22 al 25 nos dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque realmente la Torá es un espejo. Cada vez que tú estudias la Torá te refleja esas áreas en las que tú estás fallando. Entonces, cuando tú eres solamente oidor, tú te olvidas de eso que el Eterno te reveló cuando estabas estudiando su palabra, ¿verdad? Y sigues haciendo lo mismo. O sea, el Eterno te dice: mira, tienes que cambiar esta área. Eres una persona egoísta, eres una persona que no le gusta compartir. Y tú dices: ay, sí, Señor, perdóname, pero te paras y te vas y se te olvida y sigues cometiendo las mismas transgresiones. Pero mira lo que dice aquí el versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Y este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es esa ley perfecta y cuál es esa ley de la libertad? Sabemos que David en el Salmo 119 nos dice: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. O sea, cuando nosotros guardamos esos mandamientos, esa es la ley de la libertad. Y es perfecta porque todo lo que Dios escribió en su palabra es una herramienta para ayudarnos a retornar a Él, para que cada día Él se revele más a nuestras vidas y podamos vivir esas vidas abundantes, ¿verdad? También nos dice el Salmo: ¿quién morará en el santo monte? El que hace justicia. La palabra justicia es la palabra hebrea tzedek, que quiere decir legal, quiere decir equidad, quiere decir el que es justo, el que es recto. Y también nos dice que el que habla verdad en su corazón. Hablar verdad en el corazón quiere decir que hables contigo mismo, y eso implica tener una disciplina en la manera de pensar, tener cuidado con lo que se está pensando. Todo lo que esta persona habla es la verdad. Los pensamientos de su corazón son sinceros. Si simplemente tomó la decisión mental de hacer una buena acción, incluso si no se comprometió verbalmente, cumplirá con su decisión. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, un día tú piensas, no lo dijiste, pero tú piensas: ay, yo le voy a dar una ofrenda a tal persona, ¿verdad? Pero bueno, resulta que durante la semana te salieron otros gastos, te salieron otras cosas y ya se te complicó todo. Y dices: bueno, no, ya no se lo puedo dar. Una persona que habla verdad en su corazón y que es íntegra, por el hecho de que ella lo pensó y lo determinó, debe mantener esa promesa, ¿verdad? Y darle la ofrenda que ella sintió en su corazón en ese momento, porque recuerden que muchas veces el que pone en nosotros, en nuestros corazones, ese anhelo de bendecir la vida de otros es el Eterno. A mí a veces el Eterno me dice: mándale una ofrenda a una persona que hace mucho tiempo no me hablo con ella, o una persona que simplemente no está en contacto conmigo diariamente, pero el Señor me la trae a mi mente y me pone en mi corazón: dale tanto. Y yo cojo y mando un cel. Y la gente a veces se sorprende, ¿verdad? Pero qué lindo que cada uno de nosotros podamos ser ese instrumento del Eterno para bendecir la vida de otros, porque recordemos que nosotros somos la boca, las manos, los pies del Eterno aquí en la tierra. Entonces, esa palabra verdad en el hebreo es la palabra hebrea emet. Y esta palabra quiere decir verdad, confiabilidad, fidelidad,
firme, recto, seguridad y verdadero. Y miren qué interesante que estas tres letras hebreas, la Aleph es la primera letra del alefato hebreo, la Mem es la letra que está en el medio y la Taf es la última letra del alefato hebreo. O sea, la verdad lo llena todo, desde el principio hasta el final y lo que está en el medio. Tiene que estar lleno de la verdad. Por eso Yeshua nos dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Salmo 119, 160 nos dice David, la suma de tu palabra es verdad y el Eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces miren qué tremendo, porque dice la suma de tu palabra es la verdad. Por eso de sacar versículos de contexto y hacer doctrinas, porque hay un versículo. Nos pasa mucho con los versículos de Gálatas y de Romanos, ¿verdad? Que de allí ya se han sacado doctrinas que nos hacen creer que ya la Torá no es para hoy. Pero cuando tú sumas toda la palabra desde el principio hasta el final, tú ves que ella nos da un conjunto perfecto que nos está diciendo que el Eterno espera que nosotros obedezcamos su instrucción, porque esto va a traer bendición a nuestras vidas. El Salmo 19:9 dice, el temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos son justos. Y el Salmo 119:86 nos dice también, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. El versículo 3 del Salmo 15 nos dice, ¿quién es esa persona que va a habitar en el monte de Adonai? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. David siempre decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que el no calumniar con tu lengua es que tú no murmuras cosas que no te constan, no hablas mal del que no está presente y que no se puede defender. El sentido de no hacer mal al prójimo es precisamente ese sentido de no hablar mal cuando él no está presente. Si hay algo que nos está molestando, es mejor ir delante de la persona y exhortarla, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a que exhortemos a las personas, porque de esa manera nosotros crecemos. O sea, no es tampoco quedarnos callados, sino hablarlo con la persona directamente y decirle, mira, esta actitud que tú tuviste en tal momento no me pareció, me parece que tienes que trabajar en estas áreas, ¿verdad? Y exhortar a la persona. Eso es válido, pero cuando tú empiezas a chismear por atrás, eso es lo que en hebreo se llama lashon hara. Y esto hace mucho daño al cuerpo de Mashiach, porque esto trae división, le dañas la reputación a otra persona, y esto no te mata solamente a ti, mata a 3 personas. El pecado de lashon hara es algo muy delicado, porque mata al que está hablando el chisme, al que lo está escuchando y a la persona de la que están hablando mal. Entonces dice aquí también que el que no admite reproche alguno contra su vecino. O sea, cuando a ti te vengan a hablar mal de alguien que no está presente, no lo debes permitir. Debes decirle a esa persona, mira, sabes que yo creo que tú deberías ir y hablar con esta persona y decirle lo que te está molestando en tu corazón. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Mira, el chisme es atentar contra la vida de tu prójimo, y lo firma, dice yo Adonai.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí ves? Allí te está diciendo, razonarás quiere decir hablarás. Tratarás de hacerlo tomar conciencia, tratarás de que él se arrepienta de esas malas acciones que tú estás viendo. Y luego el versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo firma Adonai. Así que no hagamos nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esa es la regla de oro, ¿verdad? En el versículo 4 de este salmo dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El rabino Natán nos dice que el propósito final de la creación es revelar la gloria de Dios, revelar la gloria de su Torá, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros podremos revelar esa gloria hasta que no nos liberemos completamente de nuestra gloria personal y huyamos del honor reconociendo nuestra propia deficiencia y bajeza. Así que nosotros, cada uno, debemos menospreciar esa parte de iniquidad que hay en nosotros mismos para que tengamos éxito en alcanzar el propósito de revelar la gloria de Dios. Y aquellos que no honran sus promesas demuestran claramente que tampoco sienten respeto por la gente que es temerosa del Eterno. Filipenses 1:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que miren cuál es el estándar que tenemos. Nuestro ejemplo es Yeshua. Así que tenemos que seguir trabajando en esa humildad, de verdad, de desarrollar ese carácter humilde en cada uno de nosotros. Dice el versículo 5, el que su dinero no da a interés. En Deuteronomio 23:19 nos dice, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, sobre alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Entonces es como no sacar provecho, ¿verdad?, del que está pasando una situación difícil. Dice también que esta persona no acepta soborno contra el inocente. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta persona no acepta contraprestación para que sea inducida a decidir una causa contra la justicia. O sea, es una persona que no dice, mira, yo te voy a dar esto, pero di que tú viste a tal persona haciendo esto. En ninguna manera debemos permitir que esas cosas nos influyan en nuestro juicio. El aceptar sobornos a menudo está expresamente prohibido en las Escrituras. Y no solamente en las
escrituras, sino en las constituciones de los países también está prohibido que tú le des regalos a la gente que trabaja como oficiales en la corte, en las cárceles, en cualquier sitio gubernamental, porque ellos saben que cuando tú les das regalos a esas personas, de pronto ellas se sienten comprometidas y pueden torcer su juicio, pueden torcer el veredicto que van a dar en contra de cierta persona. En Éxodo 23:8 nos dice: y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras. ¡Wow! ¡Qué sabia es la Torá del Eterno! En Deuteronomio 16:19 dice: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y en Proverbios 17:23 nos dice: el impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque esto nos puede traer situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Y entonces termina este salmo diciendo: el que hace estas cosas permanecerá firme. ¿Qué quiere decir que permanecerá firme? Que el que hace estas cosas no será movido jamás. Es decir, en respuesta a la pregunta del Salmo 15:1, que dice que a quién se le permitirá morar en el tabernáculo de Dios y morar en su santo monte, aquí tenemos un sólido fundamento de esperanza, que dice que esta persona que hace todas estas cosas es amigo de Dios y gozará de su favor para siempre. En otras palabras, estas cosas son las que constituyen la verdadera religión, el verdadero crecimiento espiritual. Y el que tenga este carácter es el que obtendrá esa vida eterna que todos anhelamos, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. Así que esta persona que hace todas estas cosas está cimentada sobre un fundamento seguro y Dios le guardará en todas las tormentas de la vida. Esto es todo un desafío. Vivir con integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos, por no mencionar nuestra batalla con nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos tenemos esa batalla entre la carne y el espíritu, y es una batalla que tenemos que pelear cada día. Primera de Pedro 3:13 al 18 nos da esta exhortación. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Yeshua HaMashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que nosotros tenemos que morir a esa carne, igual que Yeshua murió a su carne, pero fue vivificado en el espíritu. Así que cuando nosotros hacemos ese ejercicio de restricción, de restringir los deseos de nuestra carne, de restringir el explotar en un momento que te sacan de quicio, ¿verdad? De restringirnos de hablar mal, de restringirnos de pensar mal.
Eso nos va a vivificar en el espíritu y podremos irradiar mucha luz. Así que ahora que terminamos de estudiar este maravilloso salmo, vamos a ver cómo podemos usar este salmo para orar efectivamente. Este salmo es muy poderoso, primero para ayudarnos a examinar todos los actos, no solamente de las personas, sino de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento personal. No podemos hacer nada por el crecimiento de otros. Obviamente les hablamos, los exhortamos, pero cada persona tiene que tomar responsabilidad de su crecimiento personal. Entonces, cuando leemos este salmo, el Eterno nos muestra esas áreas en las que necesitamos trabajar. Este salmo es sumamente poderoso para protegernos de la lashon hara o de la mala lengua, para curarnos de las melancolías, de la depresión, de la tristeza, de la locura, para eliminar shedins, los demonios que se levantan en contra de nosotros. Así que sigamos orando con los salmos, sigamos aprendiendo porque son un arma poderosa en nuestros labios. Padre, te damos gracias por este estudio, Padre Celestial. Gracias porque a través de él tú nos exhortas, Padre, para que podamos trabajar en todas esas áreas que aún no están bien delante de ti, Padre. Pero cada vez que nosotros estudiamos tu Torá, cada vez que nosotros nos autoanalizamos, Padre, cada vez que nosotros te pedimos perdón, Padre Celestial, tú nos escuchas, Padre, y tú nos ayudas en nuestras debilidades. Padre, gracias porque no estamos solos peleando esta batalla. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Padre Celestial. Y reconocemos, Padre, que tenemos muchas debilidades, Padre Celestial. Reconocemos que te fallamos a diario, Padre Celestial, pero te pedimos que cada día seas tú fortaleciéndonos en el hombre interior para que podamos permanecer, para que podamos perseverar, Padre, y podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Yeshua HaMashiach. Te damos gracias porque eres tú el que tiene el poder de abrir la vista de los ciegos, de destapar los oídos de los sordos y de cortar toda atadura en nuestras vidas. Y lo estás haciendo en este tiempo. Gracias, Padre. Recibimos esa sabiduría de lo alto, recibimos ese conocimiento, Padre, y te pedimos que nos ayudes a ponerlo por práctica para transformar nuestras vidas y las vidas de otros. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, amados. Por favor, compartan este estudio y denle un like para que pueda alcanzar a muchas más personas. Hagamos de este mundo un mundo mejor. No nos cuesta nada. Bendiciones y shalom, shalom.